Hola, yo soy Bere y hoy voy a hablarles sobre diferencias entre el chino y el japonés. Yo voy a hablar específicamente de idiomas y como pudieron haber visto en el primer video que subí, yo les comenté que hablaba un poquito de japonés y que hablaba un poquito más de chino. Entonces sí tengo las bases de estos dos idiomas y puedo enseñarles a ustedes cuáles son las diferencias entre ellos. Y voy a hacerlo un poquito fácil de entender porque es muy común que muchas personas digan de que el chino y el japonés son iguales y que se lo pregunten o den por hecho que son iguales y ya, pero la verdad es que no. Y vamos a empezar por un pequeño test. Ok, aquí como pueden ver hay algunas frases que están en chino y otras que están en japonés. Si ya de primera instancia pueden ver cuáles son las que están en chino y cuáles son las que están en japonés, entonces muchas felicidades. Pero si no, no se preocupen porque al final de este video muy probablemente puedan diferenciarlo, ¿no? La primera oración está en chino y dice Mao zai wo de jia. Eso significa que el gato está en mi casa. Ahora pasemos a la segunda oración que dice, está en japonés y dice exactamente lo mismo que la primera oración. Se lee Neko wa watashi no ie ni imasu. Si pueden darse cuenta, no se parece absolutamente nada como se lee, pero sí tiene algunas cosas que están escritas parecidas. Bueno, igual. Luego vamos a ver por qué es esto. Pasemos a al segundo par de oraciones. La primera está en chino y dice Shijie hen da. Significa el mundo es grande. La siguiente está en japonés y dice Sekai wa ookii. Es exactamente lo mismo, el mundo es grande. Nuevamente pueden ver que hay algunos caracteres que están en ambas oraciones. Y el último par de oraciones dice wo shi mo xi ge ren. Si vieron el segundo video ya sabrán qué significa esto. Está en chino y significa yo soy mexicano o mexicana. Y la otra está en japonés y dice Watashi wa Mekishiko-jin. Y significa exactamente lo mismo. Ok, podemos notar algo de estas oraciones. Hay algunos caracteres o símbolos que se parecen en chino y en japonés. Otra cosa que podemos notar es que no se leen para nada similar, aunque significan lo mismo. Bueno, como en todo el video voy a estar hablando mucho de kanji, caracteres. Vamos a definir esos términos primero. Caracteres es a lo que yo le llamo, o se le puede llamar, los símbolos de la escritura china. Así les decimos cuando estamos estudiando caracteres chinos y así es como se le llaman. Y algunos ejemplos pueden ser estos, que pueden ver. Y kanji es la manera de decir como caracteres o escritura o símbolos chinos en japonés. Para entender las diferencias y similitudes de estos idiomas, voy a pasar por explicar sus alfabetos. Voy a empezar con el chino. En chino hay un alfabeto que es el que se utiliza para cuando tú estás aprendiendo chino, ya sea porque eres un niño o porque eres extranjero, y se llama pinyin. El pinyin es la manera de cómo se escriben los caracteres, los sonidos de los caracteres. Les voy a poner algunos ejemplos por aquí para que puedan verlos. Ya la manera de escritura china, así con los símbolos chinos, se llaman caracteres. Es lo que les he estado mencionando mucho en este video y el pasado incluso también lo mencioné. Entonces el alfabeto chino se compone básicamente del pinyin y los caracteres. Entonces suena bastante sencillo en cuanto al chino, ¿no? Está compuesto pues por dos cosas simplemente. Ahora vamos a pasar al alfabeto japonés. Y en japonés no se quedaron con un solo alfabeto, dijeron, pues entre más mejor, ¿no? En japonés existe hiragana, que es como se escribirían con sus símbolos el japonés. Aquí hay algún ejemplo de cómo es el hiragana. Existe el katakana, que es como se escribe las palabras que son de otros países, por ejemplo, hamburguesa, que le dicen hamburger, eso se escribe en katakana, y pues algunas palabras que se escuchan así como en inglés, por lo general,
se escriben en katakana. Por ejemplo, también hoteru, que es hotel, también se escribe en katakana. Y por último tenemos el kanji. El kanji es lo que une al chino y al japonés. Esto es porque la razón de por qué todos piensan que el chino y el japonés son iguales es por el kanji. Los kanjis son los símbolos japoneses que se tomaron de la escritura china. Por eso, en las oraciones que vimos al inicio, ustedes podían ver, por ejemplo, la importancia del kanji es que un solo símbolo o kanji significa una palabra entera o es una parte de una palabra. Por ejemplo, yo puse en las oraciones shijie. Shijie significa mundo en chino. Ahora, lo que hicieron los japoneses es nombrarle, la manera de decir mundo en japonés es sekai. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a decirle sekai al mundo, pero para escribirlo más rápido y más cortito vamos a tomar el carácter chino y lo vamos a hacer este kanji. Y esto se va a leer sekai. Y así hicieron con muchísimas palabras. Dependiendo del kanji va a ser el significado de la palabra. Dependiendo de cómo se escriba es lo que significa. Un ejemplo de este muy bueno o muy claro puede ser la misma palabra kanji. La misma palabra kanji significan caracteres chinos y se escribe de esta manera. Ahora, kanji también puede significar sentimientos, pero se escribe con diferentes caracteres o diferentes kanjis y se escribe de esta manera. Quiere decir que este kanji y este kanji se leen exactamente iguales, pero significan cosas diferentes. ¿Y cómo vamos a diferenciarlo? Pues por cómo se escriben, ¿no? Bueno, vamos a ver de nuevo algunos ejemplos de kanjis y su diferencia en cuanto a los caracteres chinos. El primero que voy a poner es uno muy básico, es el carácter o kanji de agua. En chino se lee shui y en japonés se lee mizu, entonces no tiene nada que ver, pero ambos significan agua. El segundo es feng, este significa aire y es la manera de pronunciarlo en chino. En japonés se dice kase, que pues igual, si pueden ver el carácter en chino y en japonés es un poquito diferente. A veces esto pasa con algunos caracteres. Hay algunos que son totalmente iguales, hay algunos que son un poquito diferentes y hay algunos que son totalmente diferentes. ¿Y cómo vamos a diferenciarlos? Pues simplemente macheteándolos. Otro ejemplo que podemos ver es el carácter de amor. Ambos se leen ai, pero son un poquito diferentes, ¿no? Y por último les puedo mostrar el carácter de Japón, así se escribe Japón. En chino se dice Rippan y en japonés se dice Nihon. Entonces, nuevamente, se cumple de que no se pronuncia para nada igual, pero significa exactamente lo mismo. Los kanjis los podemos ver como si los japoneses agarraron de todo el alfabeto chino, algunos los tomaron y los modificaron un poquito. Esto lo hicieron para facilitar su escritura y de nuevo no confundirse con algunos significados, por ejemplo el que les mencioné de kanji, que significa carácter chino, y kanji también significa sentimientos. Cada idioma tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, o más bien sus cosas sencillas y sus cosas difíciles. Yo les platiqué en el video pasado un poquito de las cosas difíciles en chino, que eran los tonos y la pronunciación, porque en sí, en español, no se parece para nada la pronunciación en chino. En cambio, en japonés sí se parece bastante, como habíamos visto algunos como mizu. Esa es una palabra que no se escucha tan diferente a una palabra que dirías en español. O también nihon. Eso también es una palabra que no es tan difícil para alguien que habla español pronunciar. Sin embargo, el japonés también tiene su nivel de dificultad. Yo personalmente considero más difícil el japonés, aunque sí es mucho más fácil para mí pronunciarlo, pero bueno, ya después de tanta práctica de chino, pues también ya se me hace un poco más fácil pronunciarlo. Yo personalmente, ¿cuál prefiero? La verdad que ambos me gustan mucho.
ambos me apasionan mucho, pero yo sí pienso que entiendo mucho mejor el chino. Es mucho más lógico, más fácil, sencillo en la estructura, no tiene conjugaciones. Y el japonés tiene muchísimas conjugaciones. Entonces, tal vez ya después de que domine las conjugaciones y los kanjis, pueda decir que me parece más sencillo el japonés. Pero en este momento de mi vida no lo considero así. Creo que el chino es más sencillo, pero ambos me gustan muchísimo. Algo que me pasaba mucho en mi viaje a Japón era que, como yo sabía muchos caracteres en chino, pero la verdad antes de irme a Japón no estudié tantos kanjis, yo, no sé, veía algunos caracteres en una puerta y yo decía, ah, ok, este dice salida, pero la verdad que no sé leerlo en japonés, solo sé que dice salida porque ese es el carácter de salida en chino. Entonces, pues por ahí debe ser. Y sí, pues siempre era así de que, ah, esta es la salida, o estamos en el centro de la ciudad, algo así. Pero no podía leerlo en japonés. Los kanjis en japonés se leen de diferente manera, dependiendo del contexto y de si el kanji está solo. Entonces, por eso yo no me aprendí, antes de irme a Japón, cómo se leía el kanji solo y cómo se leía acompañado. Entonces yo no estaba segura de cómo se leía cuando yo veía un kanji así en medio de la ciudad, pero muchas veces podía interpretarlo y era por las bases que ya traía del chino. Y esto lo puedo ver como una ventaja y a la vez una desventaja, porque yo digo de que, ah, ya me lo sé, pero realmente no me empeño tanto en aprenderme la pronunciación en japonés, solo porque digo, ah, ya sé qué significa, pero si no lo sé leer, pues así como. Y en conclusión, los dos idiomas son muy interesantes, tienen muchísima historia detrás y yo les recomiendo que se avienten a estudiar alguno de ellos porque puede servirles mucho en un futuro, especialmente si quieren viajar a Japón o si quieren viajar a China o incluso en otros lugares de Asia, pues es más probable que hablen chino o japonés a que hablen español. Entonces sí les va a ayudar mucho en un futuro si son personas viajeras. Y espero que este video les haya ayudado a ver las diferencias y similitudes en chino y en japonés y se hayan animado un poquito a investigar más sobre el tema y a conocer un poquito más de estos idiomas. Deja en los comentarios las palabras que ya sepas en chino o en japonés que aprendiste en este video y también deja en los comentarios la que más te gustó, ya sea por su carácter o el kanji. Y muchas gracias.